Bueno, buenas tardes, un gusto presentar a Juan Hidalgo de FAMAF. Nos va a presentar esta charla sobre la construcción de elementos idempotentes en álgebra de Hopf con la propiedad de Chevaley. Muchas gracias, Juan. Bueno, al contrario, Cristian, gracias a vos por permitirme, por la presentación y por permitirme dar el seminario. Bueno, como vos muy bien has dicho, esta charla es sobre la posibilidad de construir y de encontrar elementos idempotentes en álgebra de Hopf que cumplen la propiedad de Chevaley. Y el esquema de la charla básicamente va a ser el siguiente. En primer lugar voy a dar algunos preliminares. En segundo lugar, me voy a meter precisamente en el tema de la charla, que es la descomposición isotípica de álgebra de Hopf con la propiedad de Chevaley. Y por último, voy a dar algunos ejemplos de álgebras de Hopf que cumplen la propiedad de Chevaley y una descomposición isotípica de estas álgebras basada en elementos idempotentes, en encontrar ciertos elementos idempotentes. Bueno, a lo largo de la charla, K va a ser un cuerpo algebraicamente cerrado y de característica cero. H va a ser una álgebra de dimensión finita, y en una álgebra de dimensión finita, en general voy a denotar con SI el conjunto de clases de isomorfismos de H módulos simples. Dicho eso, entonces, como H módulo proyectivo a izquierda, H posee una descomposición en H posee una descomposición en H submódulos proyectivos que tiene esta pinta, entonces descompongo H como suma de H módulos proyectivos, donde cada HI, cada sumando, es isomorfo a una suma de P sub I una cierta cantidad de veces, donde P sub I es un submódulo proyectivo indescomponible. En particular, este P sub I va a ser el cubrimiento proyectivo de los módulos simples SI, o los módulos simples del álgebra. Bueno, los módulos que intervienen, los módulos HI que intervienen en esta suma se denominan componentes isotípicas, y una descomposición en suma directa de esta pinta se denomina descomposición isotípica. Bueno, aquí es algo que es importante notar, es que dar una descomposición isotípica es lo mismo que dar una lista de idempotentes ortogonales, tales que cada uno de esos idempotentes vive en un H sub I, y la suma de ellos me da 1. Bueno, aquí doy otro punto de vista de la descomposición isotípica. Considero, bueno, siempre un álgebra, y aquí la proyección al cociente de H sobre J, donde J es su radical de Jacobson. Como les decía, otro punto de vista para la descomposición isotípica está dado por este lema. Este lema me dice que una descomposición isotípica es equivalente a tener un morfismo de álgebras del centro del cociente H sobre J en H, tal que la proyección compuesto con pi, con S, perdón, la proyección pi compuesto con S me da la identidad en el centro del cociente. Bueno, dicho eso, cuando uno tiene una descomposición isotípica, casi la pregunta natural que surge es determinar si esa descomposición isotípica es única. Bueno, y en esa dirección se presenta el siguiente lema, que nos dice que si tenemos una álgebra de dimensión finita, una descomposición en suma directa de H sub I submódulos con I perteneciente a determinado conjunto J, donde cada I es de la misma clase de isomorfismo, es única si solo si cualquier morfismo de H módulos de H conmuta con las proyecciones de la suma directa de esta suma directa, digamos, de la suma directa de los HI con I que pertenecen a J. Aquí estoy hablando de una descomposición en suma directa en general, no precisamente de una descomposición isotípica, pero vamos a ver que este resultado nos va a servir. Bien, aquí a falta de una traducción adecuada, presento este resultado que está en las notas de Snyder, que creo que las ha escrito Sonia, que se denomina carácter projector fórmula. La denominamos carácter projector fórmula. Bueno, consideramos H una álgebra de Hopf de dimensión finita, H semisimple con una antípoda S. Los
los idempotentes ortogonales centrales pueden describirse con esta fórmula. Esta fórmula que está aquí en azul es la carácter proyector fórmula, en la que intervienen la dimensión de los módulos simples, los caracteres asociados a esos módulos simples, bueno, y la antípoda aquí aplicada a, bueno, esto es notación de Swidler, ¿no? Aquí la antípoda le aplico a L1, pero L se trata de, aquí L es la integral de Haar de H, bueno, aquí como había dicho, phi sub i es el carácter del módulo simple SI, y la integral de Haar es un elemento tal, bueno, que es integral bilátera, o sea, multiplico por un elemento del álgebra de Hopf a izquierda o a derecha por L, y me queda la unidad la counidad evaluada en el elemento por el que estoy multiplicando, y eso para todo H en H, y además le pido que la counidad en L valga 1. Así que bueno, este resultado es importante, vale para álgebras de Hopf semisimples, y lo quiero señalar porque lo voy a usar después. Bien, entonces, para el caso semisimple, los idempotentes E sub i que obtengo mediante esta fórmula me dan una descomposición isotípica central. Bueno, eso pasa para cualquier álgebra semisimple como consecuencia, digamos, del teorema de Artin-Wedderburn. Y aquí, en el caso semisimple, tenemos unicidad en la descomposición isotípica. Para las álgebras de Hopf, tenemos la siguiente caracterización digamos, para el caso de las álgebras de Hopf semisimples. Bueno, esta proposición nos dice que un álgebra de Hopf H de dimensión finita es semisimple si solo si existe una descomposición de esta forma, H por E sub i, con I moviéndose en el conjunto I en componentes isotípicas, tales que E sub i, que pertenece a H, el idempotente correspondiente al H módulo trivial es central. O sea, este E sub i que corresponde al H módulo trivial es central. Si eso ocurre, el álgebra de Hopf es semisimple. En particular, este E sub i es conocido. Se trata de la integral de Haar que había definido en la firmina anterior. O sea, el idempotente asociado al H módulo trivial es la integral de Haar, para el caso semisimple. Bueno, aquí me topo con el primer ejemplo. Justamente esta es una álgebra que no es precisamente semisimple. Este por ahí es conocido por muchos. Esta es el álgebra de Swidler de dimensión 4. Bueno, para los que no lo conocen, tiene generadores, o sea, tiene esta presentación dada por generadores y relaciones. Los generadores son G y X, y estas son las relaciones. Y aquí uno da una descomposición isotípica del álgebra H. Por otro lado, aquí presentamos un automorfismo de H módulos que va a estar definido por multiplicar a derecha por este elemento invertible. Este automorfismo no me preserva el P0, o sea que si lo aplico a estos elementos de este sumando, me pueden caer por fuera. Y en particular lo que me gustaría subrayar es que este elemento que define este automorfismo y este elemento 1 más G sobre 2 que interviene en esta descomposición isotípica no conmutan. Estos dos no conmutan, entonces ninguno de los dos es central. En particular 1 más G sobre 2 no es central. Este no es central. Y por lo tanto H4 no es semisimple. Aquí estoy usando esta proposición que acabo de mencionar, porque este elemento 1 más G sobre 2 es precisamente este E sub i, o sea, el idempotente asociado al H módulo trivial. Pero bueno, este tipo no es central. Entonces eso me asegura que esta álgebra no es semisimple. Y más aún, la descomposición isotípica de esta álgebra de Hopf no es única, porque aquí doy otra descomposición isotípica. Así que en este ejemplo se condensan
digamos, se visualizan los resultados que acabo de presentar. Aquí, un álgebra de Hopf no semisimple que no tiene unicidad en la descomposición isotípica. Bueno, entonces, ¿qué se quiere hacer? Lo que se intenta hacer es construir una descomposición isotípica para álgebras de Hopf, generalizando, para el caso no semisimple, los idempotentes dados por la carácter proyector fórmula, esta, que había presentado aquí, o sea, la carácter proyector fórmula es la que está en azul. Entonces, ahí está. Pero en un álgebra de Hopf semisimple, si uno toma una integral y la evalúa, digamos, evalúa la counidad en esa integral, me da 0. Esto es consecuencia del teorema de Maschke. Entonces, si hago L al cuadrado, me da 0, porque me va a quedar L al cuadrado igual a L por L, y como L es integral, entonces me va a quedar la counidad de L, pero como acabo de decir, eso es 0, entonces L cuadrado es 0. Por lo tanto, L no va a ser idempotente. Entonces, de manera directa uno no puede generalizar la carácter proyector fórmula para un caso no semisimple. Pero bueno, de todas formas, la integral de Haar va a ser útil y eso lo vamos a ver en la femina que sigue. Pero antes, me gustaría mencionar esta proposición que se la debemos a Larson y Radford, y nos dice que si tengo una álgebra de Hopf H semisimple de dimensión finita, entonces la integral de Haar es igual a P, ahora la llamo P a la integral de Haar, igual a 1 sobre la dimensión de H por J de H dual, donde J de H dual es el carácter del H dual módulo regular. Bien, la integral de Haar entonces para el caso semisimple siempre tiene esta pinta. Bueno, entonces como queremos obtener una carácter proyector fórmula para el caso no semisimple, la intentamos generalizar a la que teníamos y nos damos con que el carácter de la representación regular a izquierda de H dual resulta la generalización adecuada de la integral de Haar por el caso no semisimple. Entonces, como habíamos dicho, la integral de Haar era esto, por esta proposición, y se tiene que, para el caso no semisimple, P sigue siendo idempotente, aquí está hecha la cuentita, hago P cuadrado, y me queda P. Otra propiedad de P es que la comunidad en P me da 1, bueno, aquí usando las propiedades de la comunidad y cómo uno define los caracteres en H dual. Y en general, digamos, cuando uno está en el caso no semisimple, P no es central, así que tenemos esa diferencia. Bueno, aquí de Ahora, nuevo tomo el álgebra. disculpa, Sí, sí, por favor. entonces, esa P es la integral. Es la integral de Haar, ¿no? Para el caso semisimple. Pero para el caso no semisimple, va a seguir sirviendo, pero ya no va a ser integral. Esa es la idea de esto, digamos. Ese elemento es idempotente, pero no es integral. No es una integral, claro. Y me va a servir para obtener otros idempotentes. Eso lo voy a decir después, pero sigue siendo idempotente, lo que pasa es que ya no es integral. O sea, una fórmula para el semisimple te da integral, pero en el caso Claro. no semisimple no es integral ese mismo elemento. Exactamente, el mismo P, nada más que ahora le llamo P. O sea, antes le llamaba L, ahora le llamo P. ¿Y hay Para alguna diferenciarlo relación también. entre ese P y la integral? ¿Lo vas a decir en algún momento? Eso lo voy a decir después. Sí, sí, sí. Lo digo en un ratito. Una pregunta, Juan. Sí, sí, por favor. En la que acabas de pasar, ¿por Esta. qué ahí tenés el carácter de H dual, tensor H dual, y después Y lo después, pasa con aquí trivial? uso, aquí uso este isomorfismo. Ah, H dual, tensor H dual, así, definido de esta H, forma. perdón, H dual trivial es con la epsilon, digamos. Claro. Ah, ok.
Y eso Así es es. un teorema, perdón, no me acuerdo nada de álgebras de Hopf. Eso es algo de módulos de Hopf o qué es ese teorema, ese isomorfismo? Vos sabes que no me he puesto a ver bien el detalle, pero estoy seguro que lo he visto en el curso de Nicolás. Me suena algo muy conocido, pero en este momento no me acuerdo. O sea, Ese se prueba, no es difícil de probar que eso, como está definido ahí, es un isomorfismo, pero sí es algo que está bueno ahí, que uno no tiene siempre presente, pero yo lo he visto un par de veces que lo usan. O sí, 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 vale. también, pero no me lo acuerdo ahora. Sí. Como que sabía que lo he visto alguna vez y lo he creído, pero no he hecho la cuentita. Así que bueno, entonces paso a la siguiente filmina. Bueno, justamente, Cristian, lo que acabamos de decir, P no es una integral. De nuevo, el álgebra de Swidler. Aquí me detengo un poco más en la estructura de Hopf. Fíjate que, bueno, el eje es tipo grupo. Y la comultiplicación en X me da esto, que también seguro tiene un nombre, pero no me lo acuerdo. Y los espacios de integrales son estos. El espacio de integral izquierda está dado por esto y el espacio de integrales a derecha está dado por esto. Y fíjense que la pinta que tiene P es un medio de 1 más G y no está en ninguno de los dos. Entonces, el elemento P que he obtenido con esta fórmula no es una integral, porque estoy justamente en el caso no semisimple y P no es una integral. Bueno, y aquí quiero detenerme un poquito también en notar que, bueno, que el radical de Jacobson de esta álgebra va a estar generada por X y G por X, y si hago el cociente del álgebra de Swidler por su radical de Jacobson, me queda isomorfo al álgebra de grupo de Z2. Entonces existen dos H módulos simples no isomorfos. Bueno, esto porque las representaciones de H están en correspondencia con las representaciones de H cocientado su radical de Jacobson. Entonces tengo dos módulos simples de dimensión 1. Al módulo trivial lo llamo K+, que mando G en 1 y X en 0. Bueno, X siempre actúa en 0 porque está en el radical de Jacobson. Y el otro que llamo K-, que manda G en -1 y X en 0. Entonces, el álgebra de Swidler tiene dos módulos simples de dimensión 1. Bien, el tema de la charla es descomposición isotípica de álgebras de Hopf que satisfacen la propiedad de Chevaley, pero hasta ahora no he dicho qué era la propiedad de Chevaley y ahora lo voy a decir. Un álgebra de Hopf se dice que tiene la propiedad de Chevaley, tiene la propiedad de Chevaley si el producto tensorial de dos H módulos semisimples es semisimple. Aquí va una definición que a la vez es un ejemplo. Una álgebra se dice básica. Aquí no le pido que sea de Hopf. En general, esto ya es teoría de álgebras asociativas. Una álgebra se dice básica si todos sus módulos simples son de dimensión 1. En particular, si tengo una álgebra de Hopf básica, entonces, cumple la propiedad de Chevaley. Otra forma de caracterizar las álgebras que cumplen la propiedad de Chevaley está dada por el siguiente lema. Decimos que H posee la propiedad de Chevaley si solo si su radical de Jacobson es un ideal de Hopf, lo cual significa que H sobre J tiene estructura de álgebra de Hopf. Bueno, la conjetura del trabajo es que, digamos, uno tiene un álgebra de Hopf de dimensión finita que cumple la propiedad de Chevaley, denota con SI los módulos simples. Entonces, los P sub I que se obtienen por esta fórmula da un conjunto de idempotentes ortogonales tales que me permiten obtener una descomposición isotípica. O sea, la descomposición isotípica va a ser H por un idempotente y voy sumando en I, que es digamos, el conjunto que me definen las clases de isomorfismo. Fíjense que se parece mucho a la carácter proyector fórmula, solo que ya no tengo L, sino tengo P. Que en el caso no semisimple se trata de un elemento que no es una integral. Eso Esa es sería, la conjetura. sería lo mismo que decir que los idempotentes, ¿esos son todos los idempotentes ortogonales centrales o no? ¿O son centrales o no? No, claro, el problema aquí es que se pierde la centralidad, digamos.
O sea, fíjate que el elemento P, por empezar, el elemento P ya no es central. Así que eso no te va a asegurar que, no te va a garantizar desde ya la centralidad, digamos, de estos P sub I. O, o sea, no son los del teorema de Crull-Schmitt, son otros. Claro, la verdad que yo ese resultado no lo conozco, no te quiero mentir, pero estos no son centrales. Son idempotentes, ortogonales, eso sí, pero lo de centrales aquí se pierde. Y la dimensión es del simple, no es de ninguna cubierta proyectiva. Claro, La el dimensión simple es SI. es de los simples del álgebra de Hopf, digamos. Y Sí, sí. isotípica entonces quiere decir que no, entre los diferentes sumandos no hay isomorfismo, son eso que eso sería. Claro, porque entiendo que sí, porque si vos agarras dos idempotentes, el producto de ellos te tiene que dar 0. Así que seguro que no van a ser isomorfos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Otra, ¿son indescomponibles los idempotentes esos? Supongo que sí. Sí. No se suman, no son suma de dos No, idempotentes, eso quiere decir. claro, no lo he dicho. Bueno, esto quizá debería haber empezado diciendo que esto es el trabajo de unos alemanes, Koppen y otros. No, ellos no lo mencionan, me parece que lo asumen de suyo, porque si no, o sea, como que uno no obtendría, digamos, yo entiendo que aquí es como que obtienen lo más chico posible, y si vos tienes que no es indescomponible, como que habría más cosas dentro, ¿no? O sea, lo podrías descomponer, justamente. Habría Pero una ellos más no lo fina, mencionan. claro. Claro, ellos no lo mencionan, y entonces yo digo, bueno, seguro asumen que son indescomponibles. Gracias. No, por favor. Entonces, si estamos hasta ahí, sigo. Esta es la conjetura. Ellos prueban una familia de álgebra, digamos, ellos prueban estos resultados para una familia más chicas de álgebra de Hopf con la propiedad de Chevalier. Pero ahí lo vamos a ver. Primero voy a dar un ejemplo donde la conjetura falla, porque esta álgebra no cumple la propiedad de Chevalier. Tomo un mu distinto, perdón, un mu que pertenece acá, distinto de 0, eso también lo menciono después, pero se define esta álgebra H mu con generadores G y X sujetos a estas relaciones, y ellos la llaman H mu álgebra de, bueno, es una álgebra de Hopf de dimensión 8, pero la llaman con este nombre de formación del doble cubrimiento del álgebra de Zwider H4, hasta difícil de acordarse. Tomo mu distinto de 0, y para muy distinto de 0 voy a tener 3 módulos simples. K más, K más menos de dimensión 1. Este nombre viene de las representaciones simples del álgebra de Zwider. Entonces, K más, K más menos de dimensión 1. Y a B, digamos, a la representación de dimensión 2, que tengo una, le llamo B. Los correspondientes P sub I que se obtienen por la Character Projector fórmula, pero esta nueva que presento aquí, son, bueno, estos. Para K más obtengo esto, para K más menos se obtiene esto, y para P sub B obtengo 1 menos G cuadrado. El problema que tengo aquí es que este P sub B no es idempotente, porque si lo elevo al cuadrado, fíjense que me queda ese elementito, pero multiplicado por 2. Entonces este 2 me está obstruyendo la posibilidad de que este señor sea idempotente. Así que aquí la conjetura falla. En las álgebras de Hopf que no cumplen la propiedad de Chevalier, la conjetura no anda. Bueno, y aquí está lo que me preguntabas, Cristian, hace rato. ¿Qué relación podría haber entre la integral de Haar y el elemento P definido para álgebras de Hopf? Álgebras de Hopf no semisimples. Y esa relación está dada por el siguiente lema. La imagen de elemento P que pertenece a H bajo la proyección al cociente es, aquí le llamo P H sub J, 1 sobre la dimensión del cociente por el carácter de la representación de H sobre J dual, que va a ser la integral de Haar de este cociente, porque esta álgebra de Hopf sí va a ser semisimple. Y va a ser una álgebra de Hopf porque
H tiene la propiedad de Chevaley, ¿no? O sea, esa es la relación que hay. Si lo proyecto al cociente, me da una integral de Haar. Al cociente H sobre J. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, aquí me sigo aproximando al resultado central. Si considero un álgebra de Hopf con la propiedad de Chevaley y considero un carácter no nulo de dimensión 1, entonces estos P sub G definidos de esta forma me dan idempotentes tales que H por P sub G es una G componente isotípica de H. Bueno, aquí presento este lema que es como auxiliar para probar el resultado central del trabajo y, bueno, y por lo tanto de la charla. Este lema me asegura que si pruebo que los P sub I que obtengo me dan igual a 1, entonces eso es una condición suficiente para que los P sub I sean ortogonales entre sí. Entonces, si tengo un álgebra que tiene esta descomposición en H submódulos HI. Tomo P sub I que viven en HI, elementos tales que su suma me da 1. Entonces, al hacer el producto, me queda aquí la delta de Kronecker por un P sub I para todo IJ, y H va a ser igual a HI, perdón, va a ser igual a H por P sub I. Bueno, eso es algo auxiliar, y ahora sí me voy a meter en el teorema central del trabajo, que prueba que los P sub I que he obtenido por mi carácter proyector fórmula adaptada, esos P sub I me dan 1, y eso se cumple para álgebras de Hopf con la propiedad de Chevaley con una condición adicional sobre el álgebra, y esa condición adicional está relacionada con el álgebra de Hecke asociada a H dual. Bueno, álgebra de Hecke asociada a H dual totalmente desconocido para mí, pero se lo define a continuación. Al álgebra lambda 0, H dual lambda 0, que va a tener unidad lambda 0, se la denomina álgebra de Hecke, se la denota así, H de H dual, H0 dual, asociada a la representación trivial de H0 dual, que, bueno, naturalmente vive aquí adentro de H dual. Y este es el resultado más importante del trabajo. Tomamos un álgebra de Hopf que cumple la propiedad de Chevaley. Lambda va a ser la integral de Haar de la subálgebra de Hopf semisimple maximal H sobre J dual, a la cual llamo H0 dual, y entonces, bajo estas condiciones, los P sub I, la suma de los P sub I recorriendo las clases de isomorfismo de H me va a dar 1, si solo si el álgebra de Hecke, que he definido en el punto anterior, posee un único submódulo simple salvo isomorfismo. Ese es el teorema. O sea, Juan, perdón, perdón, una pregunta. ¿Esa subálgebra de Hopf maximal es una subálgebra del dual maximal, ¿no? Claro, sí, sí. Ah, bien. Listo. Efectivamente. Un comentario, ahí creo que Juan, al pasar dijiste que llamabas al dual del cociente, lo llamabas H estrella 0, en realidad ese es el corradical de H dual. Digamos. Eso no es una notación, sino que es una cuestión, digamos, una igualdad que se tiene en este propiedad de Chevaley. Y cuando es de Chevaley es una subálgebra de Hopf. Está bien. Claro. Eso. Bueno, entonces este es el enunciado del teorema. El enunciado había expresado y la prueba aún más, así que voy a dar algunas ideas de la prueba. Después, si alguien está interesado, les recomiendo el trabajo, que es muy interesante. Pero bueno, la demostración como que tiene varios pasos y varias ideas, una más compleja que la otra. Empiezo considerando... Perdón que Sí. me tildé. Ahí, ¿podés volver una atrás, Juan? Ahí. Entonces, ahí, no, atrás. No, la adelante. Ahí. Ahí se ve que necesitan Chevaley para pedir que sea una subálgebra semisimple maximal. Ahí se ve. Sí.
totalmente. Porque Para antes que no, te dé una- me parecía que no lo usaste, ¿o no? A ver, creo que lo había dicho, pero no estoy seguro. Bueno, aquí sí, fíjate que ya estoy usando, me parece que este cociente te va a quedar una álgebra de Hopf. Una álgebra de Hopf semisimple. No siempre te queda una álgebra de Hopf. Semisimple seguro queda, ¿no? Semisimple da siempre, pero en una álgebra de Claro. Hopf por ahí, te queda otra cosa. Claro. Claro. Entonces, bueno, no lo quería decir, pero fíjate que es como, ha visto que hay una teoría de lifting idempotence, o sea, como Sí, que este P sería el levantamiento de este idempotente que va a ser la integral de Haar. correcto, ahí está. Que aquí, digamos, tiene particular importancia porque tengo una álgebra de Hopf. Quizá en otro caso no sea tan significativo. Sí, sí. Bueno, entonces, dicho eso, este es el enunciado del teorema y la demostración, bueno, como les decía, es un poco compleja. Aquí voy a dar algunas ideas. Empiezo viendo el espacio este, que es el álgebra de Hecke definida. Va a ser una subálgebra de H dual con unidad lambda 0, donde lambda 0 es la integral de Haar. Bueno, para el carácter regular de G sub H que viven en H dual, tenemos este lema, que lo vamos a usar, que nos dice que si H es un álgebra de Hopf con la propiedad de Chevaley, entonces el carácter de H es igual a la dimensión de H sobre la dimensión del cociente H sobre J por el carácter de H sobre J, y eso compuesto con la proyección canónica al cociente H sobre J, ¿no? Bueno, usando este lema que me da como una proporcionalidad entre el carácter de la representación de H con el carácter de H sobre J. Bueno, uso eso y obtengo que este carácter G sub H lo puedo escribir como dimensión de H sobre la dimensión del cociente y una suma de las dimensiones de las representaciones por la antípoda aplicada a cada uno de los caracteres. Muy bien, dicho eso, entonces la ecuación esta me permite decir que, o sea, esta ecuación es equivalente a que la dimensión de h sobre j sobre la dimensión de h cuadrado por esto, que es el carácter de h nuevamente, de la representación regular de h por la identidad, y aquí tengo la comultiplicación del carácter de h dual, me da 1. Usando esto, llego a esto, por la pinta que tienen estos P sub i. Bueno, después uso el aspecto que tiene la integral de Haar y de nuevo el lema este, que como les decía me daba una especie de proporcionalidad entre los caracteres del cociente, entre el carácter del cociente h sobre j y el carácter de h solito. Y entonces la ecuación esta la puedo reescribir como esto, entonces me queda un cachito más sencillo. Aquí tengo la integral de Haar, tensor la identidad, aquí la comultiplicación en el carácter de h dual, igual a la dimensión de h sobre la dimensión del cociente por 1, la cual a su vez la puedo reescribir como esto, G de h dual, aquí voy a tener la integral de Haar, punto lugar, bueno, esto va a ser un producto, y aquí voy a tener la dimensión de h sobre la dimensión de cociente por la comunidad de h dual. Bueno, les pido que me crean en que uno llega a esto, y después se lo puede ver detalladamente leyendo el trabajo, pero uno llega a esto, a esta fórmula. Después, por otro lado, uno puede ver a h dual como h0 dual bimódulo, multiplicando a izquierda y a derecha por los idempotentes centrales ortogonales. Aquí sí son idempotentes centrales porque el H0 es semisimple. Y bueno, a esa descomposición la denoto de esta manera. Voy recogiendo I's y J's en este conjunto y tengo H dual de IJ. Bien, esta fórmula que he llamado asterisco se anula en H y J dual por la ortogonalidad de estos tipos,
Y la comunidad lo hace por la misma razón, porque la comunidad la comunidad de H dual en la integral de Haar, esta que vive en H dual me da 1. Bien. A su vez, entonces, esta ecuación, que es llamada asterisco, es equivalente a que el carácter de H dual restringida a la álgebra de Hecke me queda dimensión de H sobre dimensión del cociente por la comunidad de H dual restringida a esa álgebra de Hecke. Bien, entonces aquí es importante notar que la multiplicación izquierda por el álgebra de Hecke en H dual es no nula únicamente en el sumando directo lambda 0 por H dual, bueno, que tiene que ver, digamos, con esta descomposición. Y eso me define una acción del álgebra de Hecke en lambda 0 H dual. Entonces, esta ecuación que le he llamado 2 asterisco, a su vez equivale a que el carácter de lambda 0 por H dual como módulo a izquierda del álgebra de Hecke es igual a la dimensión de H sobre la dimensión del cociente por la comunidad restringida al álgebra de Hecke. Y a su vez eso equivale a afirmar que el álgebra de Hecke tiene un único módulo simple que va a ser el módulo trivial. Esas son las ideas de la prueba, o sea que es bastante compleja, son muchas ideas condensadas en poco espacio, pero bueno, creo que si tenía que dar un detalle exhaustivo, íbamos a quedar hasta muy tarde, pero esas son básicamente las ideas de la prueba. Por último, aquí se presentan ejemplos de álgebras de Hecke, de álgebras de Hopf, perdón, que cumplen la propiedad de Chevaley y donde se verifica la conjetura. Entonces, aquí tomamos H como el dual del álgebra doble cubrimiento de Swidler, doble cubrimiento de la álgebra de Swidler. En primer lugar, notamos que si tomamos mu y mu prima que viven en K y son distintos de ceros, son álgebras isomorfas como álgebras de Hopf. Entonces, sin pérdida de generalidad, tomamos mu igual a 2. Voy a volver un poquito sobre la definición de esa álgebra. En particular, tomamos mu igual a 2 de manera tal que aquí me quedo en 1. Total, todas las álgebras H mu con mu distinto de 0 van a ser equivalentes. Entonces tomamos mu igual a 2. Y vemos que el conjunto de grouplikes de H dual está dado por este conjunto 1G, G cuadrado, G al cubo, y que el corradical de H dual es el álgebra de grupo, bueno, esto claramente es Z4, ¿no? Y el corradical del álgebra de, perdón, y el corradical de H dual va a ser el álgebra de grupo de Z4. Los H dual comódulos simples van a estar dados por los H dual 0 comódulos simples. Entonces tenemos 4 comódulos simples de dimensión 1. Y por la equivalencia que hay entre comódulo en el dual y módulo simple en el álgebra sin el dual, digamos, tenemos 4 H módulos simples de dimensión 1. Bueno, aquí porque estamos en dimensión finita. Creo que lo podemos hacer seguro porque estamos en dimensión finita. Perdón. Entonces, los 4 H módulos simples van a estar dados por los 4 elementos del grupo, entendidos como elementos que viven en H dual. 1, G, G cuadrado, G cubo, que pertenecen a G. Bueno, aquí tenemos esta integral de Haar, lambda 0, 1/4 y la suma de los elementos del grupo. Y aquí vemos que la álgebra de Hecke asociada satisface las condiciones del teorema de 22 porque me queda algo isomorfo a K de X sobre este ideal. Entonces, considerando, y aquí tengo un único módulo simple, entonces considerando esta base de H dual, con base dual
esta que tengo aquí. Los elementos idempotentes ortogonales de H son lambda 1, bueno, perdón, esta es una delta 1, delta G cuadrado y delta G cubo. Claramente son ortogonales, son idempotentes ortogonales entre sí. Ese es un ejemplo. Ahora paso al otro ejemplo. Bueno, si se ha quedado claro esto, paso. Si no, vuelvo en lo que haga falta, no sé. Muy bien, entonces ahora vemos un álgebra de Hopf que cumple la propiedad de Echevaley, que no es básica, pero se cumple la conjetura. Entonces, llamamos A al álgebra generada por ABC y este conjunto de sub G con G que pertenece a él, al grupo simétrico S3, que cumple estas relaciones. Bueno, aquí aparecen unos parámetros de deformación en estas relaciones. Y el álgebra A contiene al álgebra de funciones de S3 como subálgebra de Hopf. Bien. Entonces, el álgebra de grupo, el grupo simétrico, es el máximo cociente semisimple maximal del álgebra de Hopf dual H de A dual. Bueno, esta tiene la propiedad de Echevaley, ¿no? Luego, los H módulos simples van a estar dados por las representaciones irreducibles de S3, la representación trivial, la representación signo, y esta representación de dimensión 2, que creo que se llama estándar. Bueno, entonces, esas son las representaciones de S3. Y uno puede obtener, conociendo las representaciones simples, cuáles son los P asociados a cada una de esas representaciones. Entonces, tengo estos valores de P para cada una de las representaciones, y se puede probar, algo que no voy a hacer aquí, que estos elementos son idempotentes ortogonales en H, y por lo tanto me dan una descomposición isotípica de H. Por último, aquí también se puede notar que las imágenes de estos elementos P sub I vía la proyección al álgebra de grupo son elementos idempotentes ortogonales de álgebra de grupo para la única descomposición isotípica del álgebra de grupo. Bueno, aquí la descomposición isotípica es única porque esta álgebra es semisimple, ¿no? O sea esa álgebra satisface la hipótesis del teorema o... Digamos que fundamentalmente el álgebra que uno toma satisface la propiedad de Echevaley. Sí. Lo que pasa es que este ejemplo, de alguna manera, visualiza, o sea, esta álgebra no está en las condiciones del teorema. Eso. Ah, no, pero lo que ellos dicen es que, bueno, este ejemplo nos da la pauta de que nuestra conjetura se cumple para cualquier álgebra de Hopf que cumple la propiedad de Echevaley. Pero bueno, no logran probarlo, me parece. Entonces, pero medio que este ejemplo tiene esa intención de mostrar que se tiene como la intuición de que va a andar para cualquier álgebra de Hopf con la propiedad de Echevaley, pero no está enmarcado en las condiciones del teorema central. Así que, bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, estas son las referencias de ese trabajo. La primera es el trabajo sobre el cual se basa la charla, que es de Koppen, Meir y Schweiker, no sé, supongo que se pronuncia así. Descomposición isotípica para álgebras de Hopf simple. Bueno, después las notas de Schneider, de ahí sale la carácter proyector fórmula, y este trabajo de Larson y Radford, que es donde caracteriza las integrales de Hart para las álgebras de Hopf semisimples. Bueno, muchas gracias. Eso es gracias, todo. Juan. Gracias por la atención. Gracias. ¿Tienen preguntas, comentarios?
Yo quería hacer una pregunta. Como que no entendí mucho, pero es como que parece que esa subálgebra de Hecke juega un rol bastante esencial ahí. Es como que es media rara porque no es una álgebra de Hopf, ¿no? Tomás esa Haar, la integral de Haar, y haces ese... Ahí está. Sí, aparece aquí, bueno, aparece de una forma poco ordenada, pero aquí aparece. Ahí está. Sí, Porque, digamos, en principio no es una álgebra nomás. Es una sí, álgebra, ni siquiera es una subálgebra de nada porque tiene esa unidad media rara. Son como sí, los endomorfismos de algo. claro, pero lo que ellos dicen es que sí es su álgebra del álgebra dual, ¿no? Que sí es su Ah, álgebra, o sea, como que es una álgebra asociativa y vista como álgebra asociativa es su álgebra de H dual. pero tiene un... No entiendo, como, ¿qué quiere decir una subálgebra si tiene una unidad? Claro, eso está raro, tienes razón. Sí, No sé otra qué quiere unidad, decir. claro. Sí, sí, entiendo. Bueno, en realidad mi pregunta era si esa álgebra se puede como construir media sin elementos, si se podrá construir de forma categórica, porque la integral se puede construir y esa lambda 0, h dual lambda 0 debe ser como los endomorfismos de h dual lambda 0, una cosa así. Sí, creo que es eso, efectivamente. O sea, no tengo el trabajo a mano, pero me parece que es lambda 0 por h bar, pensé que sería lo mismo. Pero es el endomorfismo Claro, como de esa, como de una componente, digamos. De una claro. Entonces, si componente es, claro, que si aparece son en los C. endomorfismos, puede ser, bueno, no era una pregunta, era una duda, así que tiraba. No, no, viene bien porque, bueno, me aprovecho para decirte que de hecho la demostración involucra naturalmente fuerte a esa álgebra y me parece que eso hace que sea, o sea, que sea difícil entender todos los ingredientes de la prueba, digamos. En particular Claro. esa Claro, álgebra que porque introducen hay una ellos. definición categórica de integral, ¿no? O sea, cada vez que uno tiene una categoría tensorial hay una noción de integral. Entonces, capaz que se Claro. pueda hacer, son los endomorfismos de algo, de Sí, sí. algún módulo, Ellos alguno. lo mencionan efectivamente como Ah, endomorfismos de lambda 0 por h igual. Ellos lo ok. introducen, pero bueno, como yo no he entendido tanto, he tratado de mencionar algunas ideas nomás. Pero sí, el trabajo de por sí es bastante interesante. Mm, O sea, recomendable la lectura, me parece. bien. Bueno, gracias. No, por favor, contrario. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No, el apellido es Schweiger, creo, ¿no? Martín, la pronunciación. Es como Schweiger, Ah, ahí está. como Schneider, pero Ah, está la bien. W Para se el pronuncia próximo. como B. No, y lo otro que quería mencionar, que tal vez el último ejemplo, me parece que era para exhibir, me parece, ¿no? Que es para exhibir algún ejemplo eh, donde con un álgebra que cumple la propiedad de Chevaley, pero que no sea básica, porque me parece que los otros ejemplos son ejemplos de álgebras con la propiedad de Chevaley, pero que en particular son básicas, me parece, y esta no. Esa, claro. Me parece que es lo que tiene es un ejemplo. ¿Y les parece que la conjetura es cierta? ¿Hay bastante evidencia o Y bueno, este ejemplo sería como una evidencia de que sí anda para todas las álgebras de Hopf con la propiedad de Chevaley. Pero bueno, o sea, me parece que todavía mi sensación es que todavía faltan probar cosas. En base a la lectura de este trabajo, me parece que todavía faltan probar cosas para poder decir que todas tienen una descomposición isotípica dado por esos P sub i.
o sea, ellos restringen la prueba a una familia específica que está dada por esta condición un poco rara, se atrevería uno a decir, que esta álgebra tenga un único módulo, su módulo simple. Pero parece que sí anda. O sea, por los cálculos que se han hecho, parece que sí anda. Bueno, si no, no hay otra pregunta. Muchas gracias, Juan, por la charla. Estuvo muy, muy interesante. Bueno, gracias a ustedes. Recuerda.